y el costo de petróleo por barril. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una agencia intergubernamental mundial de distribución de petróleo con sede en Viena, Austria. Esta organización está compuesta por 14 Estados miembros, cuya mayoría son países del Medio Oriente, la cual es la región con las mayores reservas de petróleo, con casi la mitad de la participación mundial. La OPEP también controla casi el 50% de la producción de petróleo del mundo y tiene como objetivo proteger los precios del petróleo. Influye también de forma definitiva en estos mediante el incremento o disminución de la producción, es decir, de la oferta. En los últimos 12 meses, el precio del barril de petróleo de la OPEP ha aumentado un 14,01%. Si revisamos el histórico de la cotización del crudo de la OPEP desde el 2003, alcanzó su precio máximo con $140,73 el 3 de julio del 2008 y su precio mínimo con $12,22 el 22 de abril del 2020. Ahora, el país que exporta más petróleo vendría a ser Estados Unidos, quien fue nuevamente en 2021 el principal productor de petróleo del mundo. Estados Unidos produce casi 19 millones de barriles por día, es decir, el 20% de la producción mundial. Estados Unidos, seguidamente se encuentran Arabia Saudita y Rusia, que se situaron respectivamente en segunda y tercera posición. Seguidamente, ambas con más de 10 millones de barriles diarios. Sin embargo, Estados Unidos no ha sido siempre el mayor productor de petróleo, pero sí uno de los mayores consumidores e importadores de este oro negro. Ahora, el país que tiene mayor reserva de petróleo vendría a ser Venezuela, que tiene hasta 309.000 millones de barriles de petróleo, de acuerdo con información estadística de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Pero está sumida en una crisis económica que ha hecho que hasta 3,4 millones de venezolanos, según datos de Naciones Unidas, abandonen su país. No siempre un país con extensas reservas puede extraer y vender todo el petróleo que tiene. En el caso de Venezuela, la geología no se le ha puesto del todo fácil. La mayoría de su petróleo es pesado, procedente de arenas petrolíferas, que es más difícil y costoso de extraer porque necesita de disolventes para poder hacerlo circular. La Unión Europea y el gas ruso. La Unión Europea depende de Rusia para cerca del 40% de su gas natural. Además, una parte significativa de las importaciones de petróleo de la Unión Europea en el 2021 provenían de Rusia, es decir, el 27% de las exportaciones de petróleo del bloque de 27 países. Rusia también suministra el 46% de las importaciones del carbón de la Unión Europea. Si sumamos ese comercio en conjunto, vale decenas de miles de millones de dólares al año para Rusia, lo que presumiblemente ayuda a financiar el esfuerzo bélico del presidente Vladimir Putin. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha desbalanceado los mercados internacionales e impactado en el precio de los hidrocarburos, lo que ha provocado un aumento en los precios, especialmente en los productos petrolíferos como lo son las gasolinas, siendo los más afectados los países europeos, ya que Rusia exporta el mayor porcentaje de petróleo a los países de Europa. La onda expansiva de la guerra en Ucrania golpeó también en Latinoamérica, expoliando la elevada inflación que soportaron algunas de las economías de nuestra región. Si bien es cierto, no afectó directamente al precio de la gasolina que consumimos, pero sí existen aspectos negativos por el alza en el precio del petróleo, ocasionando al consumo de combustible en el sector de transporte. Incluso en nuestro país hubo paralizaciones y huelgas de transportistas, esto ocasionando un aspecto secundario que es el precio de los alimentos. La guerra de Ucrania desató una batalla geopolítica por los recursos claves y también en Latinoamérica la crisis energética mundial, y la escasez de gas en Europa ha provocado que varios países de la región decidan acelerar sus inversiones en el gas natural. Sin embargo, un reciente informe de la ONU llama a descartar esta opción de invertir en las energías renovables. ¿Es el gas natural realmente una buena apuesta para Latinoamérica?
Países como México, Argentina, Brasil, El Salvador, Venezuela o Chile están actualmente acelerando las inversiones para aumentar la capacidad de producción o para poner en marcha nuevas plantas de gas ante el aumento del precio de los combustibles como el petróleo. Sin embargo, ONU ha advertido en un reciente informe que Latinoamérica no debería dejarse seducir por esta tendencia mundial, ya que seguir invirtiendo en combustibles fósiles no mitigaría el cambio climático. Ejemplo de ello, los combustibles fósiles en Latinoamérica con mayor importación es el carbón, petróleo y el gas natural. Es por eso que la ONU apuesta por las energías limpias, como la eólica, la solar, las plantas geotérmicas y las centrales hidroeléctricas. Esto daría a la región más beneficio y más empleo. Desde el punto de vista económico, con el gas natural, América Latina lograría un beneficio neto equivalente al 7% de su Producto Interno Bruto. Apostando por energías renovables o energías limpias, el beneficio aumentaría casi al 20% del PBI regional. Como se sabe, en Latinoamérica más de la mitad de la generación eléctrica proviene de energía hidroeléctrica.